Muy buenas, queridos oyentes, sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Hacía tiempo que no estaba solo y hoy viene una persona a la cual me hace mucha ilusión invitar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge Bravo? Muchas gracias, la ilusión es mía, Yago. Un Mm, gusto estar aquí. yo te llevo siguiendo un tiempo en redes sociales, sobre todo por Twitter, donde estás bastante activo. Y bueno, siempre me ha interesado mucho, ¿no? Las cosas que vas poniendo, las cosas que vas escribiendo. Me parece que además haces algo que está muy interesante, que es y te incorporas en el debate político, público, pero siempre desde un punto de vista donde el intelecto, la inteligencia, el debate prima constantemente, por lo cual eso es algo que me acercó mucho a ti y a tu mensaje. Sí, para mí, como yo me siento, es que lo intelectual en cierto sentido viene antes de lo político y desde luego me atrae más en cierto sentido, o cronológicamente, cuando era un chaval y demás, cuando era un niño, vamos, sí que tenía estas inquietudes. Y luego sencillamente se han plasmado en la política porque bueno, al final soy una persona muy práctica y es a lo que podía aplicar esos intereses y esa curiosidad. Luego yo creo que en realidad el debate político en términos generales lo mancha le quita un poco el nivel. Al final, Twitter mismo, quiero decir, si estoy en Twitter, pues quién sabe, quizá estaría comentando otras cosas o hablando de literatura, pero me saltan opiniones poco desarrolladas con las que esté de acuerdo o no, y al final es un poco lo que se tira. Ya, claro. Nosotros tiramos a la comodidad y en Twitter concretamente al exabrupto y a lo breve y sin desarrollar y sin mucho contenido. Sí, sí, pero no sé, siempre que he leído algo de lo que has puesto, siempre me llamó la atención eso, siempre que suele estar bastante bien argumentado, o sea, se nota bueno, tú eres historiador, ¿no? Estás en ello. Sí, de formación. Sí, sí, sí. Y bueno, y que antes de ir al tema que más nos interesa, que es la revista, ¿qué temas sobre todo te interesan dentro de la historia o que estás investigando? Bueno, la verdad es que soy un poco de todo. Al final, yo entro en la carrera de historia, es verdad que es mi pasión, pero entro un poquito de rebote. Además, ese año habían subido mucho las notas de corte y entonces me quedé fuera de la carrera que tenía principal, que era más práctica, por así decirlo, que además era de ciencias. Yo iba destinado a ser de ciencias. Anda, curioso. Eh, es verdad que no me encantaban, pero bueno, o sea, mi pasión siempre fue la historia, por así decirlo. Um, y luego es verdad que una vez ahí he sentido que era lo que me gustaba, pero no tenía mucha aplicación práctica ni a nivel laboral ni en general. Respecto a, por ejemplo, pues lo que te ves envuelto al día a día, que son los debates políticos del momento. Quizá por eso me ha acabado tirando un poquito más la historia contemporánea estos últimos años, porque puedes tirar más de ahí. Um, bueno, eh, la verdad es que o sea, me ha tirado a la vida por unos derroteros intelectuales u otros. Yo creo que tengo una buena base de historia y demás, pero por ejemplo últimamente llevo un año poniéndome más o menos las pilas con la filosofía, principalmente porque a mi novia le interesa y porque precisamente considero que me he dado cuenta de que es bastante útil tener una base decente, pues quiero decir, para por ejemplo aproximarse al marxismo, ¿no? Tú no puedes hacer una crítica al marxismo si no tienes un mínimo conocimiento filosófico. Y he de decir que se me atasca bastante la filosofía. Bueno, Los poco a poco. conceptos a mí me cuestan, pero bueno. Sí, sí, a mí me gusta mucho porque yo tampoco veo la filosofía como algo estrictamente separado a todo, sino que me parece que el pensamiento es algo que está en común, ¿no? En muchas disciplinas diferentes, se puede ver en la literatura, se puede ver en la política, entonces yo sí que, en la historia mismamente, entonces sí que intento hacer una mezcla, o sea, no hacerlo todo así de forma estrictamente separada. Y eso yo creo que me acercó más a la filosofía también, poder verlo no como filosofía, sino como pensamiento y que nosotros hemos sido siempre fruto del pensamiento y Sí. todas nuestras actividades han estado marcadas por ello. La universidad, como tú bien sabes, Yago, que además creo que hiciste un episodio sobre ella hace Así es, mucho. hace muy poquito. Eh, y bueno, y escribió algo muy similar a esto, que es que al final se ha especializado
desde sobre todo las revoluciones industriales y el siglo XX y ni te cuento el XXI, y ahora es un poquito incluso una FP, por lo menos en España, en Estados Unidos no tanto, pero son muy específicas y destinadas generalmente al mundo laboral o a hiperespecializarte en una disciplina. Mientras que pues antes, cuando muy poca gente iba a la universidad, incluso en Estados Unidos a día de hoy, das un poco de todo. Bueno, yo tampoco sé exactamente qué es lo mejor en términos absolutos, pero a mí personalmente me gusta aprender un poco de todo. Sí, hay que estar siempre aprendiendo. Y un sitio donde se aprende mucho es en tu revista Esperia. Bueno, estás impulsándola, ¿no? Es una creación más o menos reciente. Y bueno, y la verdad que en tanto en redes sociales como en diferentes plataformas está cosechando lecturas, está cosechando alguna que otra polémica también. Y bueno, pero sobre todo es un lugar donde el conocimiento se transmite de una forma bastante interesante. Me interesa mucho saber un poco qué es para ti la revista. Bueno, pues cuento un poco la génesis, si te parece. Principalmente hay una red social, plataforma que de hecho recomiendo a tus espectadores, aunque quizá muchos ya la conocen, que es Substack. Creo que es muy similar a una que existía hace unos años, pero ahora se ha pasado un poco de moda, que es Medium. Y entonces Substack es una especie de Twitter más sano, por así decirlo, donde desde hace un tiempo algunos tuiteros a los que yo sigo mucho, que por cierto también recomiendo, David DM, es uno de ellos, cogido el nombre del pensador Josep de Maistre, el francés, y bueno, Spanish Sorel, pues escribían en sus propios Substacks, ¿no? Pero es verdad que lo hacían por cuenta individual y no generaban mucho contenido. Es decir, no estábamos generando mucho contenido, pero había distintas personas con sus cuentas en actividad. Entonces yo tuve la idea de, para darle un poco de orden, coger a unos amigos y crear una publicación conjunta. Luego, a medida que se fue sumando más gente, ya decidimos perfilarlo como revista, entre comillas, una revista digital. Y al final, la verdad es que tenía muy pocas expectativas. Bueno, el nombre de Esperia, que de hecho ha sido fruto de muchas polémicas, proviene de que yo tenía un blog personal en Substack, como estos que comento, que me hice por verano de 2023, y publicaba alguna tontería, y entonces pues es lo que teníamos a mano. Para el que no lo sepa, Esperia es un arcaicismo para referirse a España, de origen griego. En realidad no es para referirse a España específicamente, significa Occidente, porque Esperio es la estrella del ocaso, ¿no? Hombre, Y de hecho, Hércules va en uno de sus trabajos al Jardín de las Hespérides, que es aquí en España. efectivamente, claro, es la península ibérica. Y bueno, sí, hay bastante sobre el tema. Sobre todo es una cuestión de la antigüedad, luego es recuperada parcialmente la Edad Moderna, en la Edad Media no tanto, y luego sobre todo es conocido, por así decirlo, lo que sería la derecha alternativa por Sánchez Dragó, en su libro Gárgoles y Avidis y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que Hesperia en realidad lo que significa etimológicamente, o más bien literalmente, es Occidente. Entonces, originalmente los griegos lo usaban tanto para referirse a Italia como para referirse a España. Lo que pasa es que luego es una palabra que les gusta a los romanos y la cogen y la usan para referirse a España exclusivamente, ¿no? En Edad Antigua. Pero bueno, eso. Podría decirse que es un sinónimo de Occidente y creo que eso también es bastante significativo. De hecho, hay un pensador actual, no muy conocido, que se llama David Engels, Buen que apellido, bueno, ¿eh? ¿cómo? El apellido Ah, nos sí, suena a todos. sí, no, pero que yo sepa no está nada relacionado con el filósofo marxiano. Em, David Engels, nada, constituye un pensamiento que, bueno, está trabajando ahora mismo, porque como digo, es contemporáneo, de hecho es bastante joven, no llega a los 40 años, y se llama Esperialismo. Y bueno, podéis encontrar, tiene un artículo donde más o menos explica el pensamiento y tiene algún libro. Es decir, que todavía no me lo he leído, pero bueno. Iría más o menos en la misma línea, en realidad, de, de renovación europea, pero trayendo, por así decirlo, algunas esencias tradicionales de la cultura occidental. Pero Sí, bueno, se llama imperialismo para no llamarse occidentalismo, porque a día de hoy es verdad que Occidente se confunde un poco lo que es, ¿verdad?
Es como decir Europa. Cuando dices Europa, muchos están pensando pues bueno, en la Unión Europea, en von der Leyen, en fin, la realidad institucional, burocrática y, y que, bueno, que no, yo creo que no representa en gran medida a la esencia europea. Al final se ha dicho mucho, hasta el hartazgo, que Europa y en parte, por tanto, Occidente, que bueno, Occidente, insisto, se identifica con Hollywood, Estados Unidos, las hamburguesas, la OTAN. Eh, Occidente sería la extensión de Europa y Europa, como han dicho muchos, es Grecia, Roma y el cristianismo. Yo añadiría que es una cuarta cosa que en realidad es donde van Grecia y Roma. O sea, yo diría que es Grecia y Roma el componente germánico y el cristianismo, pero en realidad las tres primeras irían dentro de un ethos común y un etnos común, que son los indoeuropeos, a los cuales, Claro, claro. bueno, he estado precisamente formándome al respecto. La verdad es que en la carrera parece que no, pero prácticamente no te los mencionan. Pero claro, es lo que, bueno, prácticamente todo el mundo ahora mismo habla lenguas indoeuropeas y desde luego es la primera vez, por así decirlo, tras las migraciones indoeuropeas, que Europa tiene esa unidad en cuanto a mitos, en cuanto a étnicamente, genéticamente, en cuanto a religión, en cuanto a estructuras políticas e institucionales. Y, por supuesto, indoeuropeos son los griegos, como son los romanos, como son los germanos, pero luego, por así decirlo, la pincelada final, en mi opinión, sería el cristianismo, especialmente en su ortodoxia católica. Sí, o sea, es a todo esto incorporarle también un poco el elemento del que hablaba Julius Évola. Eso se nota mucho, ¿no? La influencia de Évola en este pensamiento. Y después también eso, hablar de temas identitarios, pero siempre desde un punto de vista académico, intelectual. Y me imagino que buscáis o sea, buscáis responder las necesidades de ofrecer una solución creativa, una solución intelectual a los problemas del presente, ¿no? Y hacer, asesorar, digamos, intelectualmente a personas que están interesadas en ciertos movimientos políticos, pero que necesitan también una serie de elementos teóricos para poder reforzarlo, sobre todo en el tema del humanismo. 100%. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, proyecto un poco, pero cuando, insisto, yo tenía estas inquietudes intelectuales y bueno, soy una persona que en mi libro, en mi casa hay muchos libros, entonces había leído mucho de pequeño y pues me gustaba la historia y demás, pero yo creo que además está marcada nuestra generación por eso, especialmente a partir del procés en Cataluña. La política nos es un poco inevitable si entras en Twitter, que es una de las principales redes sociales, principalmente todo política, y entonces te ves bañado en eso, pero claro, hay algunas personas, por así decirlo, que pues, se adscriben al discurso de un partido y eso es relativamente fácil, o de un influencer. Bueno, todos lo hacemos, supongo, hasta cierto punto. Pero yo siempre quise ir un poco más allá y el problema, por así decirlo, es que no tenía una guía, no tenía una hoja de ruta. En España, por ejemplo, si bueno, tienes una creencia profunda en España y esta intelectualidad y pocos complejos, por así decirlo, de lo primero que descubres, y el problema es que lo único, en mi opinión, es José Antonio Primo de Rivera y sus obras, que están muy bien, pero se escribieron hace 100 años. Y obviamente tienen algunos caracteres perennes, pero hay que descubrir otras cosas, otras fuentes, etcétera, ¿no? Y bueno, yo ahora creo que más o menos, no tanto que leo bastante poco en realidad por una cuestión tecnológica, que es que me tira más la tecnología que la literatura por pura comodidad, pero sé que sabría que leer ahora mismo y sé que leer y creo tener bastante claras las cosas. Y entonces parte del trabajo, por así decirlo, parte de la dedicación de Esperia es guiar a la gente a conocer nuevas formas de formarse política e intelectualmente. Por ejemplo, recuperar autores. Explicar quiénes eran autores de los cuales se pueden beber. Algunos son de la España de los años 30, pero muchísimos otros no, algunos son contemporáneos. Claro, claro. Y escribe mucho chico joven, sobre todo. Eso es lo que apostáis por el talento joven en la revista. 100%.
bueno, existe este concepto que no sé si lo acuña él, pero se asocia mucho a Ortega y Gasset, que es la efebocracia. Él en realidad no lo concibe de forma especialmente positiva, todo lo contrario. Pero es verdad que nosotros, bueno, la efebocracia más que con una reivindicación por sí sola ex novo sería una oposición a la gerontocracia actualmente existente, ¿verdad? Nuestras élites, por así decirlo, hablamos muchísimo de La las élites. boomercracia. Sí, Sí. boomercracia. Pero no es tanto una cuestión de, por supuesto, que los boomers controlan por sí mismos, ¿no? En plan, tienen la mayor parte de las propiedades y perciben los sueldos más grandes y tienen la mayor cantidad, sobre todo, ejercen el mayor poder de voto que existe en España y en toda Europa e incluso no anda tan lejos de Estados Unidos, ¿no? O incluso, bueno, otros países asiáticos. Quiero decir, el problema demográfico es clave. Pero es que las élites de las que hablamos todo el día, una de las cosas que tener en cuenta es que todos son viejos. Si ves el Foro Económico Mundial o esta gente, quiero decir, lo son, ¿no? Entonces, reivindicar la democracia no sería por sí misma como un bien absoluto perenne, sino como confrontación a eso, una gerontocracia, en una edad en la que la tecnología, el avance tecnológico hiperacelerado ha separado a las generaciones más que nunca. Entonces, los intereses, y de nuevo vuelvo a la política, los intereses políticos, los intereses intelectuales, los intereses culturales, en todos los sentidos, están completamente rotos y fracturados y poco tienen que ver entre, entre los jóvenes y los adultos. Entonces, la mayor parte de producción cultural española, o ya sea en el ámbito político o donde sea, está en manos de gente de generaciones superiores, principalmente boomers, y nosotros quisimos romper con eso completamente. Y de hecho la revista solamente tiene permitido a colaboradores de hasta 30 años. Puede colaborar puntualmente personas de edad superior, pero la gente que trabaja en el día a día, por así decirlo, que colabora en la revista, que llevamos el día a día, todos estamos generalmente en nuestros, bueno, 20 y pocos. Nuestra quinta. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 23. Ah, Creo pues que somos de la misma edad. Sí, sí, sí. Yo también 23, aunque hago un par de semanas hago los 24. Pero eso sí, no, es importante reivindicar, ¿no? El talento de las personas jóvenes y decir, oye, tenemos ideas frescas que al mismo tiempo que se pueden aplicar al mundo, a la sociedad, a la teoría, a la política, pero que también son ideas que beben de autores eso, olvidados, de autores que no se recuperan tanto y bueno, y para nosotros poder llegar a ser a los que nos gusta escribir, los que nos gusta el pensamiento, poder también nutrirnos y generar nuestras propias ideas que estén en esta línea. eso sí, pero muchas veces hay que partir de que la mayor parte de los jóvenes, incluso muy politizados o incluso que destacan intelectualmente sobre los demás, cosa que tampoco es tan difícil en algunos sentidos, en otros sí, realmente no tienen, o sea, el pensamiento que tienen no es tanto una combinación, o sea, no tanto proviene de sus lecturas, sino de sus intuiciones. Y muchas veces son intuiciones muy buenas, que es lo que te Sí, proporciona sí, la desde juventud en luego. términos generales. El problema es, o sea, y mi convicción, y parte de por lo que llevo a cabo este proyecto, es por pensar que las intuiciones no lo son todo y tienen que articularse de alguna forma. Entre otras cosas porque las intuiciones a veces llevan al monismo, que es la idea de que tú cuando descubres pues, un pensamiento o una problemática política concreta, el 100% de tus esfuerzos y de tu pensamiento y todo va a girar en torno a esa cuestión. Y se puede ver con muchísimos tipos. Bueno, yo creo que al final es cerrarse a una comprensión más holística del mundo. En mi caso concreto, eh, por ejemplo, yo nunca me he adscrito a una escuela de pensamiento. También es verdad que nunca, en pocos casos he profundizado muchísimo en ninguna, eso también es verdad. Pero no envidio a la gente que descubre el gustaboenismo o incluso lo que ellos creen que es la ortodoxia católica o el falangismo o el marxismo o lo que sea y
para ellos eso explica el 100% del mundo y solamente tienen que adscribirse a eso. Y bueno, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino termina la filosofía y luego Chesterton lo explica un poquito mejor y ya está, no hay que leer nada más. Eh, o bueno, o Gustavo Bueno, ¿no? Con sus obras. No, yo en general me considero una persona, en términos generales, heterodoxa, sobre todo por el factor de la edad. Tenemos algún chaval, por ejemplo, en la revista que hace todo lo contrario, que también lo he visto, y además creo que está muy de moda entre los politigrammers, zoomers, desde hace 5 años o así, que es ascribirse a una corriente y en plan ponerse una serie de etiquetas y luego a los 2, 3 meses descubrir otra cosa y adscribirse a esa otra, ¿no? Oh, eso se ve en redes sociales muchísimo. Muchísima gente que se casa y que habla, o sea, que se casa con una ideología y que habla después de su evolución ideológica y con banderitas, con logos. Eso es un error enorme. Eso es un error porque te cierra otras posibilidades. Yo nunca, sin ánimo de, o sea, no es cinismo, no es ego, por así decirlo, por mi parte, el decir que no me he adscrito a ninguna escuela. O sea, si hubiera sentido que una me otorgaba todas las verdades, lo hubiera hecho. Pero realmente creo que no funciona así y no es como me he sentido y mi curiosidad me empujaba a encontrar un poco de verdad en todas las fuentes ideológicas que puede haber, sea desde el pensamiento católico, que considero que probablemente es el que más verdad tiene, hasta el marxismo, es más fácil decir cosas ciertas que decir cosas falsas. Entonces, tiene que haber algo de verdad en todas las fuentes, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, yo, por ejemplo, incluso, mira que es curioso, he encontrado verdades valiosas en las cosas más inesperadas, en pensadores igual o escritores o autores que chocan por completo en mi línea de pensamiento, que es evidente que todos tenemos una línea de pensamiento, pero eso, autores que chocan por completo con ella, les he llegado a encontrar cosas interesantes, ya incluso en política, o incluso lo que es más extraño, que esto se lo dije a Pirata de Terra Ignota en un podcast que tuvimos juntos, en los estudios de género. Ahí he encontrado verdades interesantes, la verdad. A Que ver, ¿podrías profundizar un poquito? Que tengo curiosidad. pues mira, o sea, evidentemente no estoy, no suscribo palabra por palabra, punto por punto, las ideas de pensadores feministas y estas movidas, pero sí que es cierto que me interesa su análisis de la sociedad y me interesa el feminismo de la diferencia, que es un sector del feminismo en donde habla de que los hombres y mujeres evidentemente no somos iguales, que tenemos una serie de diferencias y que por lo tanto no podemos reivindicar lo mismo, los mismos derechos, las mismas actitudes ante el mundo, sino que el mundo tiene que tener un sector femenino, un sector masculino y que convivan juntos en tanto que en su forma de hacer. O sea, sin que haya uno estrictamente superior sobre el otro. Bueno, o sea, hay muchas cosas con las que no comparto, pero eso me parece interesante y me parece que cuando me pongo a debatir ahí con personas que son de una rama más feminista, que esto que decimos, que se adscriben a esa serie de ideologías, pues les salgo con eso y se sorprenden. Y ahí también les saco bastante ventaja en algunos debates. Porque es importante conocer al menos de todo para poder eso, para poder reforzar tus ideas y reforzar los debates. Pero bueno, que eso Absolutamente. es otro tema también. Eh, bueno, de hecho, yo tengo un problema con por ejemplo, los gustavobuenistas, que hacen un poco como los marxistas en la medida en que no aceptan crítica porque te mandan a leer sus libros, ¿no? Es como, bueno, es que criticáis a Gustavo Bueno porque las aplicaciones políticas concretas de los discípulos de la Escuela de Oviedo, en este caso, eh, son nefastas, entonces las criticáis y por extensión veis un conjunto y decís que es nefasto, pero no habéis leído a Gustavo Bueno. Bueno, yo creo que si, primero de todo, me inclino a pensar que si el 90% de los discípulos de Gustavo Bueno dicen cosas nefastas y son nefastos, probablemente su obra no es tan valiosa. Sin llegar a menospreciarlo, pero es verdad que, bueno, pues supongo que tendría que leer a Gustavo Bueno en algún momento. Los marxistas también lo hacen mucho, cuando en ese caso creo que no es tan esencial porque el marxismo, por así decirlo, ha permeado la sociedad y sus ideas al final se ven mucho en el día a día, en los partidos políticos y demás, son igual que el feminismo.
Esto es lo que sucede cuando un pensamiento logra bastante hegemonía. El feminismo más que el marxismo en muchos sentidos. El feminismo ha tenido una victoria más total que el marxismo, que es que hay una tal variedad de pensamiento que acaba haciendo como una herradura, acaba dando una vuelta completa. También me consta que existe el feminismo tradicionalista, que de Ese nuevo al final, no me suena tampoco, eso hay que investigar un poco. bueno, está un poco ligado con toda esta... Es que el concepto de la sororidad y de todo este fantaseo que se vemos ahora mismo con el, lo siento, pero con el último disco incluso de Rosalía y también está ahí constantemente cosas de estas, chicas fantaseando con ser monjas. Yo creo que se juntan las realidades antropológicas y psicológicas, en este caso propias de la mujer, que son pues desear la maternidad. Claro, el feminismo, por así decirlo, originario, no le haría mucha gracia a la maternidad en cuanto cree que es una forma opresiva del patriarcado, ¿no? Pero hay una realidad antropológica latente en la mujer que por otro lado es una clave de mi pensamiento. Yo creo que todo lo define la antropología o prácticamente. Es decir, creo que los seres humanos tenemos una naturaleza y todo pensamiento político o de cualquier tipo se tiene que fundamentar en eso, ¿no? Y entonces, claro, hay feministas que acaban adaptando su pensamiento a la antropología y por tanto acaban volviendo al punto inicial que sería simplemente la tradición intersexual de toda la vida, ¿no? De, pues los roles, por ejemplo. En Curioso, fin. curioso. Pero le ponen la etiqueta de feminismo, igual lo dicen con otras palabras, pero viene a ser un poco lo mismo. Hombre, al final es eso, es la manía de querer etiquetarlo todo también, cuando un pensamiento puede ser más complejo que el que imponen las etiquetas. Bueno, es que yo creo que se lleva 100 años diciendo que las ideologías están muertas. No lo sé cuánto tiempo llevan muertas, pero quizá cuanto más tiempo pasa, más lo están. Yo desde luego creo que con cualquier persona con la que hables, es que no se me ocurre prácticamente ninguna, no se va a describir a un pensamiento concreto. O muchísimas etiquetas se tendría que poner una lista de etiquetas totales, ¿no? Creo que, bueno, últimamente sí que creo en el concepto de izquierda o derecha, porque además es una cuestión principalmente identitaria. Es decir, una vez te sientes o incluso otra gente te adscribe a uno de esos dos campos, tú mismo te condicionas, ¿no? para identificarte con ellos. Y si te das cuenta en la política, bueno, todo es identidad. O sea, Absolutamente. las personas izquierdistas, y esto se ve muy bien con los boomers que se politizaron en los 70, en los 80, ¿no? Y tienen lo que ellos creen que es de izquierdas, en realidad no es lo que es de izquierdas ahora mismo. Pero lo más importante para ellos es el palabra. Es decir, no es que yo soy de izquierdas, es que yo soy muy de izquierdas. Y entonces es como una virtud, porque en realidad obviamente quieren considerar su identidad como una virtud, como hace toda persona sana, en mi opinión. Lo que pasa es que la identidad política es una basura, pero bueno. Y entonces es una lucha puramente identitaria. Unos son malos porque son, y además son irredentos, por así decirlo, los que se adscriben al otro campo. Sí, sí, pues precisamente has introducido el tema del identitarismo, que me parece eso, a mí me parece la función, o sea, me parece un tema capital para poder entender a día de hoy las relaciones políticas y el pensamiento contemporáneo, el identitarismo, ¿no? Parece la batalla que se está librando, ¿no? Entre igual globalismo, identitarismo nacional, o bueno, o europeo, o católico, y bueno, es una cuestión crucial, ¿no? A día de hoy para entender el pensamiento en este siglo XXI. Yo lo veo así. Sí, definitivamente lo es, porque los procesos tecnológicos y no necesariamente ni siquiera políticos, simplemente los que se dan objetivamente, van en esa dirección, van en torno a la disolución de las identidades principalmente colectivas preexistentes, ¿no? Eh, es que te puedo dar mil ejemplos, pero, por ejemplo, los grandes movimientos de población, incluso dentro de un propio país, pueden afectar negativamente a la identidad preexistente. Se me ocurre en el caso de pues, Tabarnia en Cataluña, ¿no? Es innegable que sufrió una transformación identitaria por la cual pasó a haber cientos de miles de personas que ya no hablaban la lengua materna que se había hablado en ese sitio siempre y que
En fin, era más o menos parcheable, pero era un impacto notable. Pero eso es a escala no solamente nacional, sino a escala global. Por supuesto tienes, quiero decir, al final, desde aquí a Pekín todo el mundo lleva vaqueros, todo el mundo ve Netflix. Bueno, es la globalización que vamos a contar si ya hablando de esto un siglo. Pero el problema es que esto ha causado una profundísima crisis de identidad en todos los individuos y colectivos de Occidente. Y ese vacío no se puede quedar vacío, porque hay vacíos que, aunque hay precisamente ideologías, como yo creo que el marxismo es una, que dice que se puede renunciar a ellas y se pueden ocultar, en fin, en la niebla de la historia y dejarlas atrás, como serían principalmente la religión y la identidad, a grandes rasgos, principalmente nacional, no se puede. Porque por nuestra antropología, vuelvo a ello, es que sencillamente va contra nuestra propia naturaleza. El principal historiador de las religiones del siglo XX, si no me equivoco, Mircea Eliade, decía, bueno, su tesis principal es que lo sagrado es inherente al ser humano y el mito y estas cosas. Y entonces, que quizá ahora, por así decirlo, en el siglo XX, que es cuando él vivió, se estaba extinguiendo, ¿no? La Unión Soviética, sobre todo, hizo una gran apuesta por el ateísmo, aunque luego echaron marcha atrás en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahora de hecho Rusia yo diría que es mucho más religiosa que España, pero que esa apuesta solo puede ser temporal y está un poco destinada al fracaso porque va contra nuestra propia naturaleza y que lo sagrado se acabará manifestando en otras formas, aunque no sea necesariamente la religión. Se manifestará en la cultura, se manifestará en lo político. Y en realidad, igual exactamente las mismas identidades nacionales que tenemos no, pero se intentará llenar ese hueco de una u otra forma. Yo creo que lo más claro ahora mismo es lo que yo considero que es el pensamiento izquierdista hegemónico entre los zoomers, que es lo queer. Yo creo que lo queer es 100% identitario, todo gira en torno a eso, y sobre todo la idea de la identidad como algo muy dinámico, muy variable, y que se puede construir al gusto de uno mismo, ¿no? Yo personalmente rechazo esta idea. Yo creo que la identidad es un punto de partida, no un punto de llegada. Y creo que en términos generales, si tuviera que dar una definición, identidad es lo que ves cuando te miras al espejo. Pero bueno, y respecto al tema de la espiritualidad, que yo considero que está destinado al fracaso, y por ejemplo, además como respuesta a algunos nacionalistas españoles que ven no sin motivo, en la religión y concretamente en la Iglesia Católica un lastre en lo político, que ofrecerle a la masa, por así decirlo, el ateísmo, o ya ni te cuento paganismos, bueno, quiero decir, paganismos incluso tiene más sentido. Creo que el ateísmo está condenado al fracaso. Yo lo veo sinceramente así. Es la falta Y, absoluta de argumentos. Es una negación en rotundo sin nada más que ofrecer. Ofrecer nihilismo. Es la única... Lo bueno, veo yo creo así yo. que el debate es muy interesante. El de ateísmo versus el teísmo o lo que sea. Y no lo desestimo intelectualmente en absoluto. De hecho, yo provengo un poco de ahí. Pero es verdad que creo que es una realidad histórica. O sea, quiero decir, justo lo estaba pensando esta mañana, ¿no? Que hay mucha gente que te argumenta, pero es que la inmigración siempre ha sucedido, desde toda la historia, pero es como, joder, aplica eso a todo lo demás. Aplica eso a los roles de género, aplica eso a la religiosidad. No, claro, ahí no apetece. Bueno, pero yo personalmente creo que los nacionalistas ateos, podríamos decir, y que además cogen el ateísmo por bandera, ¿no? Porque luego, por ejemplo, tendrías los gustagonistas que son ateos católicos. En fin, yo creo que esta gente se equivoca en la medida en que no tiene operatividad real a largo plazo. Y no sé qué opinarás tú del el breve repunte de espiritualidad en Occidente. Pues yo creo que el repunte de espiritualidad es un poco una respuesta al momento actual de globalismo capitalista nihilista que la única opción que ofrece ante las inquietudes espirituales es el consumismo. ¿Qué pasa?
que es cierto que se ha aprovechado bastante, ¿no? De ese repunte y muchos productos comerciales están teniendo esa estética para responder a esas inquietudes sin estar ofreciendo una solución evidente al respecto. Pero vamos, lo que sí que es evidente, y lo veo sobre todo en jóvenes, que igual que el repunte del identitarismo y de opciones políticas que se alejan de, o sea, identitarismo nacional y conservador, hablo, frente a frente al nihilismo y frente al self-made, de hazte tú mismo, de busca tú tu vida, frente a las ideas, ¿no? De que es la sociedad lo que nos condiciona, frente a que estamos también muy, muy contaminados los jóvenes de postestructuralismo. Pues frente a ello, yo creo que es normal, también en base también yo creo a la pandemia, que como hasta cierto punto agudizó nuestra soledad y nos hizo cuestionar un poco la sociedad y las dinámicas existentes, pues yo creo que es una búsqueda de sentido, y el espiritualismo yo creo que es la respuesta a la reflexión acerca de una ley natural, hacia un naturalismo que considero que cada vez lo vemos más evidente, que esto es así, y que por lo tanto lo veo todo relacionado, todo, tanto en las opciones políticas como en el propio espiritualismo. Pero hay que también tener en cuenta de que muchas veces lo que atrae es la estética y no lo que está ahí en la profundidad. Lo veo así, yo más o menos. Bueno, eso está bien. Yo creo que la estética al final es un reflejo de lo que se lleva adentro, ¿no? Entonces, si la estética es buena, probablemente el contenido también lo sea. Y vamos, y no hay que tener ninguna... Yo creo que... porque además es mucho de los cristianos levantar el dedito, sobre todo de los conversos, ¿no? De ponerse quisquillosos con las conversiones que se están aceptando. Es verdad que a veces ves algunos en sus filas que dirías que les falta formación, podríamos decirlo así, ¿no? Pero se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, pues nada, estábamos hablando, ¿no? Del tema de la estética frente al contenido y de cómo, bueno, yo sí que lo veo, o sea, yo veo que tienes razón, de que es cierto que cuando una estética está bien perseguida es porque se valora el fondo que hay en esa estética. Eso tienes razón. Sí. Bueno, yo sí, se podría hablar mucho de esta tríada, que yo diría que es una tríada, bueno, objetiva de lo que es lo que hay que perseguir, y yo diría que son los ejes principales del cristianismo, que son el bien, la verdad y la belleza. Especialmente creo que el cristianismo es una religión que no le importa la verdad. Y bueno, por ejemplo, Miguel Ángel Quintana Paz habla muchísimo de este concepto de la posverdad se está hablando bastante de ello últimamente, ¿no? De cómo se relaciona la posmodernidad con la posverdad y cómo el cristianismo sería un antídoto contra esto. Es verdad que yo creo que el cristianismo tiene esa pulsión. Mi propia disciplina, la historia y la filosofía en cierto modo, pero yo siento que la historia tiene mucho ese objetivo de alcanzar la verdad a todo coste, y eso es muy positivo, pero además creo que están muy interrelacionadas estas tres virtudes, bien, verdad y belleza, y es que una te lleva inevitablemente a la otra. Es así. Entonces, No bueno, cabe ningún tipo de duda. además era un poco inevitable, quiero decir, yo llevo escuchando a ateos desde hace décadas decir, bueno, qué malos eran los papas, pero qué bonitas iglesias, ¿no? Eso estaba destinado a llegar a algún sitio. Yo lo llevo notando especialmente con el tema de las monjas. O sea, desde hace 5 años de hablar con chicas poco sospechosas de ser conservadoras o de tener de ser religiosas y demás, a muchas crecidas en hogares laicos, fantaseando, teniendo verdaderas fantasías con ser monjas e irse a un convento. Es verdad que yo creo que, bueno, pues generará cierto cansancio, la vida acelerada, la promiscuidad sin frenos, y sin compromisos. Creo que también a lo que se nos ofrece a día y lo que cogemos, además rara vez no lo hacemos, es la comodidad y la ausencia total de responsabilidades. Que por cierto,
bueno, en términos generales, con matices, pero es que me meto mucho fregados, pero eh, en términos generales es porque hay una cierta feminización del mundo, una cierta imposición de virtudes, diría yo, femeninas, o por lo menos valores o características asociadas a ellas. Una es mm, delegar responsabilidades, digámoslo así. Y entonces es lo que el mundo contemporáneo, si te das cuenta, nos ofrece. También va en contra de nuestra antropología. Entonces, por eso hay gente que se revela contra ello y lo hace a día a día, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más sanas que puedes hacer, especialmente si eres un hombre, es coger responsabilidades sobre cosas. Empezar proyectos, hacerte cargo de personas, sobre todo. Bueno, esta es otra, a ver qué opinas tú. Pero yo tengo lo has mencionado, vamos, yo tengo la certeza de que mmm, estamos muchísimo más aislados entre nosotros, la gente tiene muchísimas menos amistades, la gente tiene menos relaciones sexuales que hace 100 años, esto ahora más es estadística. Pero los europeos, concretamente, los europeos autóctonos, tenemos menos amistades, salimos menos a la calle, de hecho están cerrando muchísimos bares, no hacemos vida al aire libre. Sí, sí, toda la razón. De eso se ha escrito bastante. Ahora, el filósofo que le han dado el premio Princesa de Asturias, coreano, Byung-Chul Chang, Mm. creo que eso, bueno, pero se busca fácil. Es un filósofo que no lo he leído yo, pero he leído reseñas y tengo ganas. Tengo en el libro electrónico unas cuantas obras suyas y habla, ¿no? De que es la sociedad estamos ante la sociedad del cansancio, también que estamos totalmente marcados un poco por el nihilismo y también esto me recuerda esto también lo de estar un poco interiorizados. Esto lo habla el filósofo Pascal Bruckner también en el libro que publicó este año o el año pasado, que es Vivir en zapatillas, y que sí, contaba de que en la actualidad estamos todos mucho más aislados, en parte. A ver, el motivo más evidente, yo creo que está claro, que son nuestras tecnologías de la comunicación, o sea, a través de internet y todo, que podemos nosotros estar ahora mismo teniendo esta charla, esta conversación, habiéndonos visto 15 minutos, como nos hemos visto en persona tú y yo, y eso también hace que la relación física sea más limitada. Y yo creo que también en el plano afectivo sexual, también las ideologías contemporáneas, de estas de las que hablábamos, sobre todo el feminismo, ha afectado mucho y yo creo que hasta cierto punto a muchos hombres, no miedo, porque hombre, porque si eres una persona normal en este mundo y sabes cómo tratar a una persona, a una mujer de una forma Mm. correcta, pues vas a poder establecer una relación coherente. Pero sí que es cierto como que yo creo que está ahí el reparo de no querer molestar o no querer generar esa imagen del hombre bruto, violento, lo cual acaba dando que hasta cierto punto va contra nuestra naturaleza, esa feminización de la que hablábamos, y por lo tanto hace que en eso andemos con más cuidado, yo lo veo así. Pero bueno, al final yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, es salir más a la calle, pero también tener en cuenta que se nos ofrecen oportunidades de comunicación muy buenas desde nuestras casas y bueno, intentar encontrar ese balance, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es un Perdóname, problema. es que no he preparado muy bien las respuestas porque no me esperaba ser contraentrevistado, pero me gusta, me gusta. No, 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 me parece interesante y estoy bastante de acuerdo. Al final yo creo que todas estas cosas provienen principalmente de lo que sería el movimiento de liberación femenina, que yo creo que, bueno, está muy ligado con el feminismo y demás, yo creo que el feminismo en todas sus vertientes, bueno, no en todas, en las que se han impuesto hegemónicamente, mm, les ha animado a las mujeres a actuar como hombres, de hecho incluso estigmatizando a los que no lo hacían activamente, y ahora daré un ejemplo que me contaron ayer, y a los hombres les ha prohibido ser hombres, o si no se lo ha prohibido, les ha levantado la ceja, les ha mirado un poquito con recelo, en fin, todo sospechoso de ser viril incluso, en fin, se veía con un poquito de reparo. Eh, por ejemplo, o sea, al final lo de las relaciones sexuales, sí, lógicamente, habrá algo de la persecución muchas veces justificada del hombre bruto y la condena a los piropos sin más adjetivos y tal, que bueno, ahora escuchas a alguna chica preguntarse
¿por qué no me han echado ningún piropo en la calle, ¿no? Lógicamente, por lo menos los europeos autóctonos, tenemos esos reparos, aunque sean inconscientes, ¿no? Yo es verdad que lo pienso y digo, pues no me da miedo ir a una mujer a hablarle y que me denuncie. Pero igual inconscientemente en mucha gente sí que algo hay, desde luego, ¿no? Y bueno, pero el principal problema de por qué pues, la gente tiene menos relaciones sexuales, hay activas, ¿no? O sea, numéricamente, cuantitativamente, sin ponerme específico, es sencillamente porque hay menos relaciones formales, que es donde más se dan Claro, desde luego, absolutamente. acciones. Creo que hace además 5 años o algo así, creo que no estamos en el punto más bajo, pero hace como no tanto, era el punto máximo de personas de 30 años que permanecían sin haber tenido relaciones sexuales en su vida, ¿no? Vírgenes. Especialmente hombres, vamos, hombres. Porque bueno, esto también coincide con el fenómeno de la hipergamia, por el cual unos pocos hombres se llevan a muchas mujeres, etcétera, ¿no? Esto obviamente solamente se puede dar en un marco de no compromiso, de promiscuidad. Y claro, va asociado a lo que yo considero que quizá es, o sea, la condena de la feminidad, ¿no? Y de las mujeres actuando como mujeres, por ejemplo, se manifiesta muy bien en la idea de que las mujeres tienen que casarse más tarde para perseguir sus carreras académicas y profesionales, semejantemente a los hombres, ¿verdad? Y generalmente se dice, no, nosotras estamos, las feministas, a favor de la elección, de la libre elección, o sea, la mujer puede decidir ser una ama de casa, tal. Pero luego en realidad es casos concretos y no les hace tanta gracia cuando una mujer decide meterse a monja o ser ama de casa o ser madre joven, que es lo mismo, vamos, estas dos últimas cosas. Ayer me contaban, mi padre, ¿no? Que trabaja en un hospital y que dos chicas muy jóvenes de su edad que trabajan con él, que había una paciente que tenía 23 años y se acababa de quedar embarazada. Y lo estaban hablando como si fuera un escándalo. Guau, qué desgracia tan grande, claro. Sí que coincidía que era testigo de Jehová. Y bueno, pero quiero decir que no es por testigo de Jehová. Yo tengo una amiga que es normal, que es católica, y bueno, está recién casada con 22 años. Y vamos, quiero decir, estupendamente por ella. Y no solamente estupendamente por ella, es que esa es la forma de salvar, francamente, el mundo. En plan, hay una correlación directa entre. Perdóname que te suelte esto, pero son las No, ideas me que. encanta, me encanta. Para esto está el podcast. Eh, Hay una correlación muy clara, muy directa, además todo el mundo que haya estudiado demografía lo sabe, entre la edad a la que se casan las mujeres y su tasa de fertilidad. Cuanto más jóvenes se casan, más hijos tienen. Es una proporcionalidad directa. Cuanto más tarde se casan, menos hijos tienen. Ese es el principal factor de la fertilidad en las mujeres. Entonces, cuando nos estamos preguntando por qué nuestra tasa de sustitución es tan baja que no llegamos, aparte de otras cuestiones que podríamos hablar, como, bueno, más bien la consecuencia o lo que la guinda en el pastel, yo diría que es la inmigración extraeuropea masiva. Luego hay un factor que no podemos ignorar, en mi opinión, que es el aborto, la interrupción del embarazo, por así decirlo, que son 100.000 al año, recordemos. Pero es verdaderamente fundamental lo de aplazar el matrimonio hasta todo lo que se puede, básicamente. Y en realidad, Es como un poco como la culminación de la vida. Se entiende el matrimonio como una culminación en lugar de como un inicio. exactamente, exactamente. Claro. Bueno, aparte, que, por ejemplo, Hungría o países que están intentando verdaderamente reforzar la natalidad autóctona y mandando ayudas y tal, todo lo están enfocando a que las parejas que ya existen tengan hijos, ¿verdad? Y ponerles facilidades económicas y tal. Está muy bien, pero es verdad que se ha visto que tampoco consigue tanto. Yo creo que la clave sería verdaderamente conseguir que se establecieran vínculos tempranos y en matrimonio, básicamente. Aparte que, bueno, es verdad que luego esto se junta con toda la cuestión femenina. Lógicamente, la entrada de la mujer masivamente en el mundo laboral conlleva, pues, la bajada de sueldos. O sea, quiero decir, es una situación muy difícil de revertir, principalmente por el factor económico ahora mismo. Y de hecho, bueno, quiero decir, eh, ya le gustaría a muchas chicas, mi novia mismo, que pudiéramos, por cuestión económica, llevar a cabo desde ya pues matrimonio y formación de familia, ¿sabes?
Es una lástima, porque los que no es por ideología o por el ethos que flota ahora mismo, que lamentablemente es el que es por cuestión económica. Si es que habrá muchísima gente que no se case y tenga hijos porque, por ejemplo, es que está ligado al problema de la vivienda principalmente. Es que hace falta tener propiedad para poder prosperar y poder ser feliz. Claro, Esa claro. es la realidad. Hace falta una Y es España eso, de o sea, que propietarios. el mundo que se nos ofrece es con todo efímero. Todo suscripciones, cosas, o cosas, o sea, nada lo tienes en propiedad. En los videojuegos, por ejemplo, yo soy de hecho muy aficionado a los videojuegos de siempre. Ahora ya no compro, pero bueno, si los comprara, probablemente lo haría de la forma más cómoda posible, como te decía al principio del podcast, digitales. Y entonces, pues realmente no son míos. Realmente lo que tengo es una licencia y los tengo descargados, pero si deciden quitarlos de unos servidores en un momento, yo me quedo sin el juego. Lo mismo con Netflix, ¿no? Ya nadie compra DVDs. Lo mismo con todo. Bueno, y la vivienda yo creo que es lo más grave. Porque claro, si no tienes una vivienda en propiedad, o si no tienes la posibilidad de tener una vivienda en propiedad, que es la realidad, ¿cómo vas a formar una familia? ¿Vas a formar una familia, vas a tener hijos y vas a criarlos en una casa de alquiler? Yo crecí en una casa en propiedad y seguramente tú también, Sí, sí, y así es. prácticamente todos, y la idea de hacer algo distinto de eso se nos antoja verdaderamente desagradable. Y de nuevo es eso, acaba generando una falta de arraigo, que lo cual es así. Y bueno, has introducido un poco un tema candente, muy candente, pero que yo creo que es innegable, que es el tema de que hay que hacer una oposición intelectual bien hecha, bien formulada a la inmigración masiva, legal o ilegal. Sí, yo creo que la cuestión demográfica en todas sus aristas, porque recordemos, todas las problemáticas tienen muchas aristas y hay que conocerlas todas. Um, la cuestión demográfica es catastrófica, o sea, si no aunque no existiera la inmigración masiva, digámoslo así, aunque no existiera ese fenómeno, tendríamos un problema muy gordo. Tenemos el problema de las pensiones, tenemos el Absolutamente. problema de la pirámide de población, que no hace falta que desarrolle porque es nefasta. Y bueno, en general es verdad que en términos generales y absolutos, a más demografía, mejor actúa la economía de un país y demás, ¿no? A más cantidad de población. Y si no fuera por la inmigración, o sea, todos los países europeos y sobre todo España solamente están creciendo en población en la medida en que están entrando, pues no sé si son 500.000 de personas al año de fuera. Pero población autóctona estamos perdiendo, ¿no? Yo insisto que en esto tiene un impacto real, aunque a veces no lo pensemos, el aborto. O sea, más allá de la cuestión moral, yo además sé que hay gente de nuestra edad que, bueno, porque no tiene un ethos religioso o porque es un asunto quizás sobre el que no ha reflexionado tampoco tanto y demás, no le da tanta importancia y yo de hecho, o bueno, directamente izquierdistas, ¿no? Yo les intentaría señalar el carácter catastrófico demográficamente que tiene el aborto. 100.000 personas al año son 100.000 personas al año. Está Desde, vinculado fíjate, también mucho a esto que me estabas diciendo, que igual si muchas personas no se están casando, no están formando una familia por dinero, es que hay gente que directamente, muchísima gente que está abortando por eso. sí, sí. Sí, no me quiero aventurar ahí porque ahora mismo no lo sé cuáles son los motivos concretos, pero lo que tengo claro es que, bueno, desde el año 2000, pues eso, eh, pues se han abortado haz las mates, ¿sabes? Quiero decir, es algo verdaderamente catastrófico en el nivel demográfico. Y realmente es en este contexto en el que se introduce, pues eso, 500.000 de personas provenientes principalmente de Hispanoamérica y del Magreb en, en España concretamente y en Europa, pues gente de proveniencias muy distintas. Pero ninguna, o sea, es inmigración extraeuropea, no hay una gran inmigración intereuropea. Y bueno, esta es parte del fenómeno de la globalización. Es la parte más evitable del fenómeno de la globalización, seguramente. Yo personalmente siempre he abogado, desde hace años por una moratoria total de la inmigración. Creo que
se puede argumentar perfectamente que la inmigración no es necesaria y de hecho es inconveniente. Puede tener elementos muy concretos positivos, pero que en realidad, por otro lado, no salen a cuentas. Y entonces, bueno, hay estudios, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Hay un estudio muy famoso que señala que la inmigración extraeuropea, que además coincide con ser la no cualificada, vamos, aporta negativamente a la economía, ¿verdad? Bueno, yo de inmigración podría hablar muchísimo porque es el tema sobre el que más formados solemos estar los Zoomers, especialmente de derechas, por así decirlo, uh, y yo en concreto. Y desde luego es un tema central en la revista y bueno, en todo el área a la que yo pertenezco, ¿no? Es lo principal, o sea, es una cuestión existencial parte del globalismo, o sea, es parte del fenómeno de la globalización, es parte de la ideología globalista y es una parte fundamental del desarraigo de esos propios inmigrantes, de las personas autóctonas que ya no reconocen lo que ven a su alrededor o ya no se reconocen en las personas que ven a su alrededor. Cuando, por ejemplo, tú y yo, Yago, es verdad que tú eres gallego, yo soy castellano, pero somos primos, porque, es decir, por una cuestión genealógica. Y nos podemos más o menos reconocer cuando nos vemos el uno y el otro, ¿no? Hombre, Eh, evidentemente, como somos evidentemente compatriotas, eso se nota ahí. Efectivamente. Pero es verdad que, bueno, el, sí, la inmigración además va a ser la problemática que defina defina el debate político, en mi opinión, hasta el fin de siglo. Entonces, hay que tener todas las ideas muy claras y hay que tener incluso las armas para combatirla, en mi opinión. O sea, yo tengo una opinión bastante tajante sobre este tema, desde luego. Claro, claro. No, no, sí, sí. Bueno, y probablemente tengamos la misma punto por punto, y si no es punto por punto, es al 95%, que es evidente. Y eso. Pero una forma fantástica, ¿no? De combatir estas tendencias que consideramos nocivas es mediante eso, mediante el discurso y mediante las herramientas argumentativas como que puede proporcionar, por ejemplo, la revista, o que puede proporcionar un nuevo humanismo, que eso también permita dar herramientas a los futuros encargados de legislar, esperemos, que tomen ciertas medidas. Sí, también creo, definitivamente, luego, por ejemplo, tienes partidos políticos, ¿no? Que muchas veces, por la propia idiosincrasia de un partido político es un poco onanista y entonces, pues uno se da la razón mutuamente y no entra mucho de fuera, ¿no? Y a veces conviene tener un poquito de presión o pensamiento fresco externo, ¿no? Quiere decir, el partido político, por su propia idiosincrasia, lo que va a tender es a querer ganar votos y no le va a interesar mucho más. Y bueno, por ejemplo, pues, el principal partido anti-inmigración ahora mismo de España, ¿no? Tiene en su programa político que añadir unas restricciones a las nacionalizaciones de inmigrantes, salvo a los hispanoamericanos, ¿no? Por ejemplo, a los 2 años se seguirá coincidiendo la nacionalidad. Lo cual implica, por ejemplo, que si llega, por ejemplo, un venezolano inmigrante de forma irregular a España, lo cual, por cierto, en realidad es muy común, A través de porque barajas se llegan. claro, Claro. pero llegan con un permiso de trabajo de 6 meses y se quedan 10, o llegan de turistas, como pasa con la inmensa mayoría, ¿no? Para estar 3 meses y permanecen indefinidamente, ¿no? O sea, hay muchísimos más casos de los que la gente se piensa. La gente se piensa que por venir por avión vienen legalmente, cuando no es así. Eso, Que, fuera de cámaras te voy a dar, o sea, ya cuando no estemos grabando te voy a dar te voy a contar una anécdota que bueno, que mejor aquí no contarla en el podcast, pero flipas. bueno, quiero decir, y uno puede tener, perdona, termino la línea que estaba siguiendo. Sí, perdona. Entonces tienen que estar 2 años para ser considerados inmigrantes regulares, una vez están, por así decirlo, irregulares o sin papeles. Eso se consigue pues haciendo trabajitos, consiguiendo una factura por aquí, una por allá. O sea, no es tan difícil regularizar su situación, permanecer básicamente, sobrevivir 2 años, por así decirlo. Por supuesto, generalmente acrecentando el problema de la vivienda, porque se meten a una decena en una casa donde vivirían 4 españoles, ¿no? Y de esto hay infinitud de anécdotas. Y luego, una vez están regularizados, solamente tardan otros 2 años
en volver a ser, en ser nacionalizados españoles, en ser considerados españoles, ¿no? Cuando en realidad, por cierto, por supuesto, no renuncian a su identidad previa, porque solamente han pasado 2 años en el país de destino. Es que es imposible, es que no tiene ningún sentido. Mi hermano lleva una década en Finlandia y pregúntale tú si se siente finlandés. O qué decir. Bueno, es que además, insisto, yo creo identidad es lo que ves cuando te miras al espejo, identidad es un punto de partida, no es un punto de llegada. Uno no puede, o sea, da igual lo que uno se sienta. No da igual exactamente, pero vamos, uno no puede sentir, no tiene sentido que alguien se sienta algo que no es. En todos los sentidos, en sentido sexual o en sentido nacional o identitario en su conjunto. Porque es una forma de vivir falsaria. Claro, claro, evidentemente. Pero además que los únicos que, por así decirlo, estamos participando de esa mentira global, los únicos que nos prestamos a taparnos los ojos, no ver al elefante en la habitación, fingir que el rey está vestido, ¿verdad? Somos los europeos. Realmente quiero decir, Morad, ¿no? ¿Verdad? El rapero de origen marroquí, que si no me equivoco está, bueno, por supuesto es español, creo que incluso quizá ha nacido en España. Español de nacionalidad. Él se sabe marroquí. Y lo mismo no sé cuántos marroquíes tenemos en España, que por cierto coincide con, los marroquíes coinciden con el país más nacionalista del mundo, prácticamente ahora mismo. Desde luego el que más, en cuanto se les ha encuestado, se les ha preguntado a sus habitantes, han manifestado que irían a luchar por su país, cuando se lo ha preguntado. ¿Sabes cuál es el país que más bajo ha puntuado en esa encuesta? ¿Es posible que sea España? Es España. Claro. O sea, entonces, no solamente nuestros vecinos son los que más alto puntúan en cuanto a fervor nacionalista bélico, y nosotros los que más bajo puntuamos, que ya es una problemática, vamos, ya jodida, Vamos, eso es para estudiar en un libro de historia, es lo que pasa antes de algo chungo. sino que además tenemos una auténtica quinta columna en nuestro país. O sea, pide la reflexión, esta información pide la reflexión de qué sucedería en el caso de un conflicto bélico entre Marruecos y España, lógicamente. Y bueno, ni hablemos de en un caso bélico, en un conflicto bélico entre Colombia y España, por ejemplo, cuando como 1/3 de los soldados españoles ahora mismo son de origen colombiano. En fin, y así podríamos seguir. Es que de la inmigración, en fin, hay muchísimos elementos que nos podríamos tirar toda la mañana. No, no, eso desde luego. Y bueno, pero lo que estoy viendo es eso, es la idea de que mediante el discurso intelectual se acaba permitiendo que se tome acción. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero esa vinculación, ¿no? Entre ideas y acción, que es también lo que reivindicáis en la revista, que las ideas no sirvan para nutrirse únicamente y decir que listo soy, sino que sirvan para aportar al mundo. Bueno, yo creo que el propio hecho de, es que al final es lo importante, hacer cosas, ¿vale? El propio hecho de pensar y de formularlo y de estructurarlo ya es acción. Al final, tú ves a gente en Twitter, joder, si es que hay muy buenos tuiteros, es que hay gente que se nota que es inteligente, que tiene cosas que aportar, no, y a veces no somos conscientes de todo lo que permea este pensamiento, que muchas veces podríamos decir que proviene de lo que sería la extrema derecha, especialmente Yankee se veía muy bien con 4chan, ¿no? Como en realidad todo lo que acaba llegando a la cultura del meme más o menos mainstream proviene de 4chan, ¿verdad? Pues incluso el Twitter a nivel España y demás acaban permeando algunas ideas, ¿no? Pero hay muchas que se quedan ahí, o por ejemplo, se acelera demasiado lo que es el entorno de Twitter y esas ideas no llegan. Por ejemplo, la problemática con los hispanoamericanos, ¿vale? Cada uno puede tener más o menos sus opiniones, pero lo cierto es esto. A partir más o menos del coincidente con el procés, si no es casualidad que coincida con el procés, hay una especie de necesidad de revitalizar, o más que revitalizar, revitalizar, poder sentir más o menos de forma menos acomplejada, poder sentirse español, poder sentirse orgulloso de ser español, ¿verdad? Lógicamente, una de las cosas fundamentales de ser español y de la identidad española en cuanto a patriótica es la conquista de América, ¿verdad? Y la obra del Imperio Español. Coincidiendo, por cierto, con López Obrador, diciendo que España tenía que pedir perdón a México y el rey de España y todo esto. Y es en ese contexto en el que se fragua verdaderamente el hispanismo como un movimiento intelectual, político, etcétera, ¿verdad?
Empieza como una simple reivindicación de la obra de España en América fue netamente positiva, lo cual es completamente cierto. Como por cierto creo que la obra del Imperio Británico en el mundo fue netamente positiva. Y eso es bastante importante también en mi pensamiento. Pero luego, claro, realmente desde el principio, ese pensamiento hispanista, por así decirlo, que reivindica el Imperio Español, se basa en levantarnos a nosotros mismos como España, ¿verdad? Poder ondear la bandera de España y la bandera de... Bueno, la que la gente dice que es del Imperio Español, pero en realidad viene del requeté, lo inventa el requeté. Pero a base de ahogar al Imperio Británico. Y decir, mira qué buenos somos nosotros comparados con ellos, ¿no? Bueno, el caso. Y este hispanismo, al final, se acaba manifestando en una serie de delirios, como decir que desde que pisó las Antillas Cristóbal Colón, todos los americanos fueron españoles. Y entonces, bueno, esto se ha acabado utilizando para defender retóricas cuasi genocidas, desde luego abogando por un mestizaje en la propia Europa, ¿no? Concretamente por parte de Marcelo Gullo, que es un hispanista que hasta hace nada estaba teniendo bestsellers en toda Hispanoamérica y sobre todo en Yo España. perdona por interrumpirte, a Gullo No. lo leí y lo analicé en un capítulo de mi TFM, de mi trabajo Uh-huh. final de máster, Sí, por cierto, y cuando tenga tiempo, que le quiero echar un ojo. te lo envié, ¿no? El TFM, Sí, creo. me enviaste un Sí, mail. sí. Pues lo leí y lo analicé en un capítulo y tiene una cita literal, pero literal, Uh-huh. que dice que la salvación de España solo puede llegar de la mano de la llegada masiva de inmigrantes de Hispanoamérica. Es cita literal, ¿eh? No estoy tergiversando nada. O sea, es una bestialidad. Sí, sí, Santiago Armesilla ya ni te cuento, ¿verdad? Y además abogando por ello, o sea, es como que es una excusa para, francamente, ser un guarro y a decir de barbaridades, ¿no? Como que los españoles llegamos ahí y copulamos con lo que nos encontrábamos, cuando, por cierto, eso lógicamente se da, generalmente eran relaciones extramatrimoniales por la ausencia de europeas, o bueno, o relaciones formales para conseguir alianzas. Y luego, en realidad, la parte aplastante del mestizaje se dio posteriormente a los procesos de independencia, eh, también como parte de la construcción nacional, ¿verdad? Impulsado desde arriba para la idea de si tienes una población heterogénea es más difícil de generar identidad nacional, de controlarlos y demás. Entonces se dio ese proceso de homogeneización que hasta cierto punto es lo que se pretende también en Occidente ahora mismo, ¿no? No creo que esté funcionando del todo, pero bueno. En fin, este pensamiento hispanista acaba suponiendo un problema cuando tenemos la situación de la inmigración masiva de la que estábamos hablando. No olvidemos que la mayor parte, además con bastante generosidad, de la inmigración masiva que percibe España es hispanoamericana. Y además se desnacionaliza rapidísimo. Esto percute en el voto, lógicamente, ¿no? O sea, y además ese voto, como se está demostrando, generalmente va a las izquierdas, mientras que el hispanismo va generalmente potenciado y animado por las derechas. Um, por tanto, constituye un problema. Es decir, de facto, mientras que algunos hispanistas dicen unas cosas, mira, hace nada, hace 3 días, este fin de semana, vamos, no, ¿cuándo fue? No me acuerdo, hace nada. Hubo un debate, sí, el sábado, si me equivoco, entre Fortunata y Jacinta Paloma Hernández, creo que es, de la Escuela de Oviedo, precisamente, Gustavo Bonista y demás, y Guillermo Masarellano, que se adscribe a la tradición sapiencial. La primera estaba a favor de la hispanidad, digamos así, y el segundo estaba en contra, a grandes rasgos. Claro, y Paloma Hernández decía, no, es que una cosa es hispanidad, la obra de España en América, los hispanos, el mestizaje es bueno, por así decirlo, pero otra cosa, eso no implica tener que traer aquí millones de amerindios. Paloma Hernández puede decir eso, pero lo cierto es que prácticamente es la Gustavo Bonista con menos impacto en realidad, bueno, dentro de los influencers que podría haber, y no está haciendo un esfuerzo, como no lo están haciendo otros, de desmarcación de Santiago Armesilla, Marcelo Gullo y muchos otros, diciendo que no, que es que hay que traerlos, y en vez de moros, en vez de moritos, vamos a traer a peruanos. Esto he dicho textual, por cierto, por Santiago Armesilla en la charla en la que estuve de él, y además tenemos que mezclarnos. Tenemos que establecer una utopía socialista, por cierto, en el pensamiento de Armesilla. Bueno, no me quiero meter en especial con Armesilla porque Armesilla además es como el fácil. En plan, es muy fácil ir a por Armesilla, ¿no? Por así decirlo. Pero es verdad que los otros no han hecho un esfuerzo por desmarcarse de este pensamiento. Los otros gustavonistas, los otros hispanistas no han dicho, no, nosotros no nos identificamos con estas frases de tal. ¿Qué pasa, por cierto, ahora que lo mencionas? Y no quiero tampoco ser
educado con él porque ha sido un invitado muy reciente a un evento físico de Esperia, ¿no? Pero uno de nuestros invitados, además recibimos críticas por esto, y es verdad, tenía también algunas frases en este sentido. Lógicamente, nuestra posición, bueno, yo no lo sabía, pero es indiferente porque de lo que limitamos a hablar no tenía nada que ver con esto. Como te decía, se pueden sacar cosas concretas, verdades concretas de algunas personas sin tener que escribirse en absoluto Claro, al resto de su desde luego. pensamiento. Yo tengo asumido que los boomers son boomers. Lógicamente, de los boomers tenemos que beber cosas porque no podemos crear un pensamiento de la nada, no podemos crear algo que tenga sentido de la nada. Tiene que haber un mínimo de continuidad, un mínimo. Pero bueno, lógicamente, nuestra posición sobre la inmigración masiva y sobre el gran reemplazo, la sustitución demográfica, etcétera, está meridianamente clara. Y, en fin, es una lástima. Pero bueno, creo que aquí iba yo con esto. Que, fíjate que me explayaba. La crítica a esta hispanidad, a lo que se ha venido llamando coloquialmente el hispanchismo, pero bueno, a la crítica de estos discursos que merecen toda la crítica del mundo, se había quedado en los recovecos de Internet, en Twitter, vamos. Es verdad que se había ido acrecentando con los años, pero no se había llegado a manifestar en nada serio. Entonces tenías a los carlistas desnortados escribiendo en La Esperanza. Juan Manuel de Prada también escribió un artículo justo este verano, ¿no? Defendiendo todo este tema. Aunque haciendo como él hace de que se pone de perfil, pero en realidad no se pone de perfil. Bueno, bueno, me sabe mal decirlo, pero la Fundación Disenso, en sus ideas, tanto en ideas de la Fundación Disenso, lo cual quiere decir que en sí mismo no está mal, pero es verdad que cometen algunas garrafadas, como en Gaceta, de la Biosfera, que el propio nombre ya apunta maneras, como, bueno, Voz Populi, etcétera, etcétera. O sea, tenías un montón de medios más o menos importantes en los que gente con una cierta reputación y con caras públicas y con bestsellers incluso estaban argumentando por esto. Y por supuesto, ni hablemos de los discursos oficiales de partidos, en mítines, y sin embargo, nuestro discurso se quedaba en Twitter. Y Twitter, como sabes, es una cámara de eco dentro de una cámara de eco. Entonces es muy complicado que eso realmente llegara a nada, ¿no? O sea, es en ese contexto en el que es importante sacar unas intuiciones muy buenas y unas ideas muy buenas que hay en el mundo online, en Twitter, en X, perdón, Bueno, y, eso yo creo que no va a calar nunca. ya, y llevarlas a el mundo físico, pero más allá que nada, para que los boomers puedan reflexionar. Mira, voy a dar una buena noticia, además en primicia, y es que he sido invitado al Congreso de Cataluña Hispánica de 2026. Es un congreso que realiza Somatemps. Somatemps, para que no lo sepa, bueno, es una asociación, por así decirlo, españolista histórica de Cataluña, que lleva desde 2015 o así, y pues fue bastante clave en la guerra político-cultural del procés y demás. 2017, parte fundamental de Sociedad Civil Catalana, que la mayor parte de la gente lo conocerá, y generan lo dirige Josep Alsina celebran un congreso anual de Cataluña Hispánica, ¿verdad? Todos los veranos. Que por cierto creo que el verano pasado, no, el anterior, invitaron a Santiago Mesilla, no recuerdo exactamente de qué habló, y este me han invitado a mí. Y este congreso va a versar sobre la hispanidad y Europa. O sea, exactamente este tema. Aparte de que mi novia va a ser la presentadora, pero yo voy a ser un ponente, ¿no? O sea, ha habido cierto éxito y aquí, sinceramente, estoy orgulloso de la revista porque fuimos principalmente la revista quienes pudimos, por así decirlo, por primera vez en un formato largo, en una forma que más o menos rompió esquemas y sobre todo rompió la cámara de eco. Y el hecho de que escribieran tantísimos artículos en este debate intelectual que hubo, y debate a veces no solo intelectual, pero bueno, es esta polémica que hubo sobre la hispanidad este verano, que sigue existiendo y no va a desaparecer, además, fue clave, en mi opinión, Esperia, ¿no? Y ha habido un claro éxito, pues con lo que acabo de contar, por ejemplo, de que nos estén dando espacio en sitios fuera de Internet, en sitios, por así decirlo, de boomers y demás.
Y esa es un poco la clave. En realidad, Expedia es principalmente eso. Expedia es una revista digital porque, por tema económico, porque al final está destinado a gente joven y tal, pero, pero la idea clave es que hay gente que parece que le gusta estar hablando a sus camarillas de cuatro amigos todo el día. Eh, y quiero decir, hay gente que no le gusta ganar. Y a mí me gusta ganar. Es así de sencillo. A mí me gusta es compatible tener un pensamiento mínimamente sofisticado, pero quiero que eso le llegue a alguna gente. No quiero quedarme hablando siempre para los cuatro mismos. Así. Claro, claro. Ese, sobre todo, tuvo exitazo y que se compartió mucho el artículo que escribió Diego, ¿no? El censor de Castilla, que lo quiero traer al podcast alguna vez, ¿eh? Habíamos hablado de venir alguna vez, ahí alguna vez lo quiero que venga porque parece un tío que también que tiene unas ideas muy claras y se expresa de una forma óptima. Pues ya para ir cerrando, para tampoco quitarte mucho, te quería preguntar, bueno, no sé a ver cuánto nos explayamos con esto, pero ¿tú crees que hay motivos en este mundo un poco extraño, un poco dominado por un poco por lo que no nos gusta en exceso? ¿Crees que hay motivos para tener un optimismo? Bueno, creo que o sea, el optimismo puede ir dirigido a cosas concretas o a un marco general. Hay cosas concretas en las que sí se puede ver, en un marco general la situación es muy complicada. Tenemos un marco de 15, 20 años a nivel europeo para revertir el reemplazo demográfico y la situación en general, catastrófica, como te comentaba. Pero creo que en la mayor parte de estas polémicas, relaciones intersexuales, por así decirlo, ¿no? Feminismo, todo esto, la problemática de la identidad, todas estas cosas, es que tenemos la antropología de nuestro lado. En términos generales, ¿no? O sea, es lo que te comentaba de la religiosidad. Si tú eres religioso, tranquilo. O sea, el máximo problema que puedes tener son las herejías, pero el ateísmo no puede representar a largo plazo un problema. No va a extinguirse la religión, es que eso es imposible, ¿verdad? Um, y yo creo que, bueno, mmm, o sea, claramente hay signos positivos, ¿verdad? Tanto a nivel político dentro de Occidente como a nivel de... Joder, hay chavales bastante formados. Es que parece que no, pero Internet te da un poco esa posibilidad, te da acceso a estas cosas. Es verdad que sin llegar a atinar el tiro muy certeramente, muchos se quedan en José Antonio, como decía al principio del podcast. Pero bueno, pero bueno, por cierto, quería comentar una anécdota que antes casi lo digo en un momento, pero bueno, motivos para el optimismo. Xperia, el tema de llegarle a los boomers y todas estas cosas. Nada, que me consta que Alexander Dugin ha leído algún artículo de Xperia y Lo vi, lo vi. sí. Nada, bastante interesante porque Dugin, tenga la opinión que uno que tenga, ¿no? Yo de hecho tampoco le tengo una admiración especial, pero Bueno, es va un quizá poco en la línea de ébola que hablamos al principio también. Bueno, hay diferencias Pero evidentes. podemos. Bueno, últimamente además me preguntas al principio del podcast que me interesa. Sí, no lo he mencionado, pero aparte un poco como recomendación y para descubrírselo a la gente, eh, la nueva derecha francesa, lo que se llama la Nouvelle Droite, que originalmente no se ponen a sí mismos ese nombre, pero bueno, y es una corriente de pensamiento, pero sobre todo una praxis, que sería, por así decirlo, gramscianismo de derechas, llevar a cabo una guerra cultural previa a la guerra política, eh, y principalmente pues, la dirección de revistas, coloquios, etcétera. Esto se dio principalmente entre los años, entre el 68 precisamente, y los 90 en Francia, ¿no? También tuvo su plasmación en España. En cierto modo, Alexander Dugin es nueva derecha rusa, y sobre todo eso, son muy interesantes y últimamente llevo un año así leyendo muchísimo sobre ellos. Su principal representante, por cierto, es Alain de Benoit. Son muy interesantes sobre todo porque recuperan autores. Se basan un poco en la recuperación de autores, que es una de las cosas que hacemos en Xperia. Eh, Ebola es uno muy clave, ¿no? Y luego todos los de precisamente la Revolución Conservadora Alemana. Hace nada hice un hilo, como sabes, de la Revolución Conservadora. De hecho, bueno, creo que quizá te interesaba que hiciera una recomendación literaria. De hecho, me encanta eso. Vale, pues
Podría hacer muchas, pero la que recomendaría, sobre todo porque es gratis y es muy accesible, es la revista Elementos. La revista Elementos que podéis buscar, si buscáis revista Elementos en PDF, la vais a encontrar, la versión española digitalizada. Tiene como 50 o 60 o 70 números, no lo sé, o sea, es bastante, de una media de 60 páginas por revista, si no me equivoco. Y tiene, pues, por ejemplo, un número hablando sobre la Revolución Conservadora, que es el que la Revolución Conservadora en España habla sobre todo de Ortega, pero te habla de Maeztu, de Baroja, además los pone en relación con la Revolución Conservadora alemana, que serían Junger, Spengler, Moeller, Carl Schmitt, etcétera, unos autores interesantísimos. Eh, y bueno, y entonces hay un montón de números. Yo no me he leído prácticamente ninguna parte de la Revolución Conservadora porque estoy empezándolo, pero me parece que tratan unos temas muy interesantes. Eh, eh, Precisamente de la identidad. La nueva derecha francesa son uno de los principales en hablar, uno de los primeros en hablar de la identidad, especialmente Alain de Benoit. Y una última recomendación literaria muy cortita y además muy buena es el manifiesto del Instituto Ilíade. El Instituto Ilíade, que surge tras el sacrificio en la Catedral de Notre Dame en París de Dominique Bernard, precisamente en denuncia, entre otras cosas, del gran reemplazo, ¿verdad? Se inmoló con una pistola. Pues se funda en su homenaje el Instituto Ilíade, bueno, proviene de la admiración de Bernard a los textos, lo que llamaban los textos originarios europeos, la Ilíada y la Odisea. Y entonces el Instituto Ilíade pues es un instituto de formación, una especie de think tank, de protección cultural, hacen un montón de coloquios, hacen un coloquio muy grande en París en abril al que espero ir, ya os comentaré qué tal me va por Twitter o por X. Y entonces el Instituto Ilíada está genial, pero tratan principalmente pues eso, de la problemática de la identidad, de la situación actual de los europeos, y lo tratan desde un punto de vista muy filosófico, sin ser pedante y sin atascarse. Es muy breve, es un manifiesto. Y creo que es es fácil de leer, es una introducción muy, que además le puede gustar a mucha gente. O sea, no tienes por qué encuadrarte exactamente en mi ideología o en la nuestra para que te guste. Y encima animo a cualquier persona que investigue un poquito al respecto y lo adquiera y se lo lees. Lo tiene ediciones Fides. Pues eso, revista Elementos, que está en PDF. Yo me las imprimo, no sé si tengo por aquí, pero yo me las imprimo, las encuaderno y me las leo. Y el manifiesto del Instituto de Guerra. Pues fantástico, pues con estas recomendaciones cerramos el podcast. Muchísimas gracias, Jorge, por venir aquí. La verdad que me lo he pasado. Llevamos hora y 20 y para mí han sido 10 minutos de escuchar, de aprender, de anotar. Y bueno, y espero que también a los oyentes les guste esta buena cátedra que ha sentado, que para mí, vamos, ha sido magnífica. Muchas gracias por los elogios, Yago. A ver cuándo te animas a escribir tú para la revista. Algo te había dicho, ¿no? Que tenía preparado, solo que quiero que sea algo realmente bueno también. Así que bueno, ya seguiremos en contacto, por supuesto. Y nada, muchas gracias por venir a Café Despertar. Sí, gracias.